Muchas gracias por estar aquí. Bueno, hoy tenemos el placer de tener con nosotros a una gran promesa de las letras españolas. Bueno, yo diría que ya una realidad, que es Jonathan Arribas, que nos va a presentar su novela Valle Sordo, que ya todos y todas habéis oído hablar de ella, y va a estar acompañado por Clara García Zaille, que es dramaturga y autora de esta maravilla del libro, que es No es cuestión de encariñarse, de una editorial amiga, que es Salto al Vacío. Os dejo con ellos. Muchas gracias. Bueno, pues qué gusto, muchas gracias por venir, un gusto conoceros, un poco aterrizando todavía. Supongo que muchos habréis leído ya el libro de Jonathan, este Valle Sordo, que para mí ha sido una verdadera delicia leer, la verdad, estos libros como que te dan como tibieza por el pecho, ¿no? Siendo muy honesto y no esquivando las durezas de la vida, además, estábamos hablando como la historia se desarrolla en un ambiente que en principio podría ser hostil y tiene sus hostilidades, pero hay algo en la voz narrativa que Jonathan ha encontrado que hace que esas hostilidades sean amables, que haya una amabilidad que lo recubra todo, y una ternura también a través de sus ojos y de esas vivencias de Nico, el protagonista del libro. Bueno, para los que no lo hayáis leído, Valle Sordo nos presenta, pues nos habla de el verano más importante, ¿no? Más significativo de Nico, de este personaje que tiene 12 años y al que una maestra de la escuela le encarga de suscribir una redacción. Como no sabe cómo empezar la redacción, la maestra le recomienda que se lo cuente a alguien. Y es de lo que somos testigos nosotros, ¿no? De esa voz del niño contándole a viva voz, no escribiéndola todavía, sino preparándose para escribir sobre ese verano, contándoselo a alguien que no sabemos quién es. Y que eso me gusta mucho, eso no lo hemos comentado, ¿no? Porque hay algo en la voz, en cómo se lo está contando a esa persona que no sabemos quién es, que sí que sabes, que es como que tiene confianza, lo notas, ¿no? Porque se abre mucho a esta persona, pero a la vez sabes que no se conocen mucho y eso te hace identificarte mucho con el oyente. Es como si te lo estuviera contando a ti, aunque luego te das cuenta, luego acabas averiguando a quién se lo está contando, ¿no? Y algo que es central a la experiencia, bueno, a la personalidad y casi a la identidad de este personaje de Nico, y sobre todo a ese verano, es la danza. A Nico le encanta bailar, son los momentos en los que lo sentimos, o yo al menos al leerlo lo sentía más presente y más contento. O sea, es cuando es él, cuando está disfrutando a tope de la vida. También tiene momentos, por supuesto, que está con sus amigos y que los quiere y se enfada con ellos, hay como muchas más tensiones, pero cuando baila es como que está en un mundo, en su mundo, ¿no? Y le comentaba a Jonathan que yo estudié danza, pues los primeros estudios que hice fueron de danza, y cuando estudias danza siempre algo con lo que... Ahora tenemos vídeo y otras tecnologías para registrar y poder transmitir la danza, pero a lo largo de los siglos una de las grandes dificultades ha sido cómo transmitir las danzas cuando no estás presente, ¿no? Se transmite algo que se transmitía de cuerpo a cuerpo, pero escribir la danza, las notaciones, hay un montón de sistemas de notación, de escritura coreográfica, y es que ninguna acaba de funcionar. Y yo creo que todas, a través de Nico, no sé, Nico y tú en colaboración habéis encontrado una manera preciosa de describir la danza, de transmitirla, dejando espacio para la imaginación de las lectoras, pero a la vez siendo muy claros. Hay algo muy claro y muy directo en cómo hablas de la danza. Me gustaría empezar hablando de esto. Si nos quieres comentar algo, cuál es tu relación con la danza y cómo, desde dónde te has planteado esta escritura sobre la danza. Pues sí, ahora contestar eso, pero antes de nada quiero dar las gracias como a todas las personas que habéis venido, a Ángela por acogerme en su librería en este lugar tan estupendo, y a ti, Clara, porque que me estés acompañando aquí, la verdad que a mí me encanta y me da mucha tranquilidad. Y lo de la danza, pues sí, me gusta que hablemos de esto porque justo veníamos como hablando de cosas que habían salido en otras presentaciones y este es un tema que no ha salido y que tiene mucha importancia, ¿no? El tema del baile en la novela como que
más que un hilo conductor, es como la manera de existir que tiene Nico, es a través del baile. Y se me fue ocurriendo como partiendo de que no podía ser una descripción técnica porque yo no tengo ni idea de baile, entonces no podía ser como una descripción muy precisa porque tampoco le pegaría a un narrador niño que describiera así, entonces era como cómo describiría a un niño los pasos de baile que él hace. Y sí, fue como poco a poco fueron saliendo como todos esos pasos, ¿no? El espejo robótico, el boom boom plac, todo eso. Y sí, fue como algo orgánico y un poco difícil también, porque es verdad que yo lo que hacía como para intentar crear estos bailes era como que me ponía vídeos y yo decía, ¿este paso lo podría hacer Nico o no? También fui a una escuela de baile cuando estaba en Córdoba, en la Fundación Antonio Gala, fui como a una clase solamente porque como que fui con dos amigas y esa gente sabía bailar demasiado bien y era como que no dimos pie con bola. Pero era como... Sí, compartiendo de la escasez de la palabra, crear algo para describir los movimientos que hace Nico. Y nada, al principio fue como un poco difícil, pero luego es verdad que a nivel de baile, pero a todos los niveles, como que yo sentía que cuando escribía no escribía yo, sino que era Nico quien hablaba a través de mí. Entonces era simplemente como conectar con eso y lo del espejo robótico, todas estas cosas como que fueron saliendo de Nico, como usándome a mí como persona que escribe o algo así. Sí. Entonces ya fue como más fácil, pero sí, al principio era una cosa que me resultaba complicada y así, sí. Es que es muy difícil, es lo que comentamos. Luego hablaremos más de esa voz narrativa y de esa relación con el personaje de Nico. Si os parece, os voy a leer un pequeño trocito en el que está describiendo danzas, para que las que no lo habéis leído sepáis de qué estamos hablando, de cómo habla. Eva me asustó un poco porque nada más salir hizo el paso de la electrocutada, que es como si te cae un trueno del cielo y te vas agachando acalambrada, poco a poco. Pero justo cuando estás a punto de tocar el suelo, te levantas y bum bum plac. Patada voladora con la derecha, patada con la izquierda y cadera de serpiente. Me gustó tanto que casi la aplaudo sin querer. A Ginés le tocó el freestyle con una canción de las suyas y se puso contento porque pensaba que así iba a ser el mejor. Pero al final fue un poco aburrido. Abría los brazos y los cerraba como siempre, como los raperos cuando cantan y quieren dejar en ridículo a los demás. Hizo el pino y estando así, boca abajo, daba saltitos. Primero levantaba una pierna y luego la otra. Luego salió Sergi a improvisar. Hizo el paso del escorpión del desierto, que es tumbarse en el suelo y colocar las plantas de los pies encima de los hombros, igual que la cola de un escorpión. Lo de Sergi no era normal, parecía de Blandiblue, como si no tuviera huesos. Luego se levantó y en una parte de la canción iba más rápido, movió el cuello a los lados a toda mecha. Parecía que se iba a dislocar. En este caso está describiendo a otras personas avanzando, pero luego en otras nos habla de su propia manera de bailar. Y claro, este niño, Nico, es un niño que vive en un pueblo de Zamora, de la provincia de Zamora, que bueno, luego hablaremos también un poco más de esa relación con lo local. Pero en este pueblo de principios de los 2000 vemos que es una infancia no muy lejana en el tiempo, pero bueno, ya sí un poco pretérita, y en la que esta manera de bailar y esta personalidad de Nico, pues digamos que destaca un poco por su diferencia, ¿no? con la norma de lo que se da en el pueblo, con lo que se espera de él. Y uno de los temas centrales del libro, ¿no? Que es esa dificultad de encontrar a los otros sin dejar de ser uno mismo, de pertenecer a una comunidad, conservando la diferencia y desarrollándose a través de esa peculiaridad y de esa diferencia. Estábamos comentando antes cómo lo rural suele verse o se suele percibir como un poco entre los polos de la idealización, ¿no? como estos lugares donde se conserva la tradición y la esencia de lo originario o algo así, y también con un desprecio, ¿no? Una cierta incluso demonización, ¿no? Y hay un poco como esa polaridad, pero que en el libro consigues
encontrar como un camino pacífico, entre medias, muy libre de juicios también. No sé, si quieres comentar un poco en este tema, cómo te sitúas tú o en qué estabas pensando cuando lo escribías, si fue algo consciente también el situarte en este punto en el que incluso las dificultades que Nico tiene para formar parte de esta sociedad o de esta comunidad, las vemos desde un punto de ternura también. Sí, eso creo que no lo pensaba mucho cuando estaba escribiendo, como que me salió más o menos así porque al haber vivido en un pueblo, bueno, en Montamarta y en Palacios hasta los 18 años, es como una realidad que conozco bastante. Luego yo me alejé de esa realidad cuando fui a Salamanca y a Madrid, pero luego como que me volví a acercar a ella cuando empecé a escribir. O sea, como que para mí es acercarme al lugar de origen y empezar a escribir están muy unidos. Entonces hay como una voluntad de entender qué ocurre en esos lugares a los que he pertenecido y a los que pertenezco ahora de diferente manera, pero que sigo perteneciendo. Y entonces era como... Sí, o sea, intentar que el juicio estuviera lo menos presente como para poder ver las cosas, que las cosas nunca son como son, porque siempre tenemos ideas y prejuicios, pero sí que intentar como apartar eso, a lo mejor que ideas que se te van como, que vas haciendo tuyas por el camino y que hacen que, como pantallas que se colocan entre esa realidad y tú, ¿no? Y como que al volver y pasar como más tiempo con mi abuela, sus amigas y demás, yo quería ver como esa realidad desde un lugar más o menos libre de juicio, en el sentido de estas personas están aquí, existen, se quieren, se hacen daño de diferentes maneras, sí, como conviven y ya está. Y eso como que hizo como que no idealizase ni demonizase. Luego también algo de lo que sí que fue una huida voluntaria, que está un poco relacionada con la idealización, es como la nostalgia, que este libro no está escrito desde la nostalgia. Hay gente que me ha dicho, he sentido nostalgia al leerlo, pero si hay nostalgia es porque quien lo lee pone la nostalgia de su lado, que me parece que está bien, pero es verdad que no está escrito desde la nostalgia, porque al final es un niño de 12 años que rememora su verano de los 10 años. Entonces, no me apetecía, sí, como que estuviera todo pasado por el filtro de la nostalgia, porque algunos libros que hacen eso siento que son un poco tramposos, en el sentido de que porque si yo recurro a la nostalgia de manera directa y os digo, ¿recordáis cuando...? Entonces la gente, ¡ay! Claro. Sí, sí. Y entonces, y a partir de ahí yo ya os puedo contar más o menos lo que quiera y es como una puerta de entrada relativamente fácil, además porque es una emoción que a nivel familiar, yo esto también me di cuenta, como que cuando nos sentamos a comer muchas veces, pues en mi familia, especialmente los hombres, pero no solo, las emociones están muy atadas, las cosas que se pueden expresar, pero si alguien se muestra nostálgico, se le da como banda ancha. Sí. O sea, no pueden expresar a lo mejor como dolor o emoción, o no lloran, o no sé, pero de repente como si mi padre habla de su infancia o mi abuela de su infancia, ahí hay como una especie de, como que la nostalgia está permitida. Entonces esto hizo también que yo cuando empecé a escribir, pues hace 5 años o así, escribiera desde ese lugar, porque también era como que a nivel de geografía emocional familiar, el único lugar permitido o de los pocos permitidos es la nostalgia. Y entonces yo como que me movía por ahí al principio cuando escribía, y aquí era como que me quería desplazar para, sí, como para salir un poco de eso. Sí, sería así. Sí, yo creo que lo has conseguido, desde luego. Lo consigues haciendo un retrato de esta época pasada, que además es como un mundo en desaparición, ¿no? Como son todos los mundos, supongo, pero bueno, también parece que vivimos en un ritmo un poco acelerado en el que precisamente estas comunidades, este entorno rural, estas infancias rurales como la que tiene Nico, pues son algo que está en peligro de extinción. Ahora mismo un niño que crece en un pueblo pequeñito como Nico, pues un niño que crece muy solo, que tiene una comunidad muy diferente a la que tenía él, y estamos, bueno, por las referencias culturales que nos hace, pues es un niño que tendría 10 años hace 15 años más o menos, ¿no? Calculo Sí. yo por las referencias. En algún sitio te he oído hablar de
que el bar, hay un bar, pues como en casi todos, aunque muchos pueblos ya no tienen bar también, porque lo están cerrando, y precisamente Jonathan comentaba que el bar de su pueblo, que es en el que se inspiró para hablarnos de este bar en Valle Sordo, ha sido demolido, que ya no existe ni siquiera el edificio, ya ni siquiera es un bar, que me parece pues algo muy representativo de lo que está sucediendo con este tipo de sociedades y este tipo de formas de vida. ¿Cómo lo vives tú como persona también que ha crecido en un pueblo? ¿Cuánto de esto era tu intención plasmar? ¿Cómo de importante era para ti plasmar estas formas de vida a la hora de escribir el libro? O sea, cuando lo estaba escribiendo no estaba pensando en como en nada de conservar nada o algo así. No estaba como en ese... No iba por ahí porque simplemente estaba como escribiendo de una infancia como parecida a la mía, no la infancia de Nico. Y de hecho cuando salió el libro y pone un retrato de la infancia en los 2000, como que me pareció raro porque era como, es verdad que he hecho eso, pero como yo lo contaba desde dentro, no lo veía como esa mirada desde fuera, ¿no? Y luego lo del... Bueno, parto de lo del bar y ya luego hablamos como de formas de vida y demás. Lo del bar sí es eso, como... Además es como que acabé de escribir el libro en agosto y me acuerdo que a mí nadie me había contado nada. O sea, es que me habían dicho que se había tirado un bar, pero este bar ha tenido muchos nombres. Entonces el último era el Vías, que seguro igual hay gente que aquí ha estado de fiesta ahí. Bueno, el Vías era como un bar legendario ahí, porque es como que desde los años 70 tenía como una parte de discoteca, una parte de arriba tenía como 2 zonas. Y como que gran parte de mi infancia pasó ahí, porque como que Alex, que era como el hijo como del dueño del bar, como que éramos mejores amigos de niños, entonces estábamos ahí siempre. Y a mí me dijeron, han tirado y dijeron un nombre que era como el que tenía anteriormente, entonces en mi cabeza dije, pues no sé qué es. Pero estaba en la verbena este verano y fui como a la parte de atrás de la iglesia en un momento y de repente vi el solar. Y me quedé así y claro, fui como corriendo a la plaza, le digo, Andrea, ¿pero qué ha pasado? Y me dicen, pero lo han tirado, pero no lo sabía, no sé qué. Y yo, ¿pero en qué momento? Y me acuerdo que se me quedó el cuerpo como... Porque encima no estaban ni los escombros, era como que estaba la tierra... Desaparecido. Había desaparecido ya totalmente. Y además sí que fue un lugar muy importante para escribir Valle Sordo porque aunque solo sale en una escena, en las otras versiones el bar salía más, luego al final pues por necesidades narrativas o lo que sea, como que quedó como más arrinconado, pero... O sea, me ayudó mucho a conectar con mi infancia, como los olores de ese bar, sí, como las comidas de ese bar, las máquinas que había, como el ambiente. Entonces como... También fue como muy loco que justo cuando yo acabara de escribir el libro fue cuando se tiró eso a la vez. Creo que todavía no lo he pensado mucho, pero sí, fue como... Un poco en shock me quedé. Yo creo que sí, un poco ahora contártelo. Y lo de las formas de vida, o sea... En ese sentido yo lo vivo como con cierto miedo porque... Como que veo que las calles en las que yo he crecido y... Sí, en las que he crecido y he estado ahí un montón de años, como que se van vaciando de gente, sobre todo en Palacios, no sé, la calle de mi abuela, que igual eran 20 vecinos, ahora hay 4 y todos tienen más de 80 años. Entonces es como que... No sé, como que uno de los pueblos en los que yo he crecido, ¿no? Palacios, que va a ser dentro de 15 años, o sea, va a ser como un pueblo con 20 habitantes, no sé, me da mucho miedo pensarlo. Luego, por otro lado, pienso que también gente de nuestra edad cada vez piensa más que las formas de vida que propone la ciudad son bastante poco sostenibles a todos los niveles. Entonces como que sí que hay una especie de momentos imaginativa, pero sí que hay una huida imaginativa en cuanto a las formas de vida de los pueblos, como que la gente habla de eso. Siento que aún no se ha dado ese paso, pero hay muchas conversaciones que giran en torno, vámonos a vivir a un pueblo. Sí. Entonces está por un lado el miedo, por otro lado como la esperanza de que eso llegue a ocurrir, porque a mí me gustaría también vivir en un pueblo con mis amigas. Y luego también como qué queremos conservar de esas formas de vida y qué no. Porque también en esas formas de vida todo lo que tiene que ver con la homofobia o el señalamiento de la diferencia es algo que no querríamos en un futuro de vida en los pueblos, ¿no? Entonces, pero sí que si queremos las maneras de compartir que tienen, la vida en la calle,
las formas de echarse una mano, la idea de saber que al otro lado de la calle hay alguien con quien vas a poder contar sí o sí, todo eso. Entonces es como saber que hay cosas de ese mundo que merece la pena ser salvadas y que ojalá consigamos salvar de alguna manera. Entonces... Voy a leer otro pequeño fragmento que enlaza con esto que estamos hablando. Acabó la coreo y nos quedamos quietos enfrente del cerezo, con el público dando aplausos. El público eran el cepillo, la fregona, las sillas de tomar el fresco, el armario de las zapatillas viejas y el mono azul de mi padre, que lo deja siempre en un puntal que hay detrás del árbol. Estábamos así, cogiendo aire, esperando a que dejaran de aplaudir, cuando se oyó la puerta del corral y entró abuela, que venía con 2 bolsas llenas de calabacines. Venía acalorada con los mofletes rojos y me riñó por tener la música tan alta. Haz el favor de bajar la música, Nico, que luego pasa alguno por el camino, lo oye y ya está largando en el bar al día siguiente. Abuela siempre estaba con eso, con lo que iba a hablar no sé quién al día siguiente, todo el rato igual. Dejó las bolsas en el suelo y se sentó en el pollo. Aquí no molesto a nadie, dije, no hay casas alrededor. No, si no es molestar, hijo, no es molestar. Entonces, ¿no ves que se ve todo desde fuera? Que las paredes son muy bajas. Cualquiera que pase por ahí con el tractor y le dé por asomarse te ve bailando aquí como bailas tú y luego ¿qué? Abuela dijo eso con voz triste, pero no me dio pena, me dio enfado, porque tenía mucho morro. Y cuando quería que le hicieras caso, ponía la voz así y a mí no me daba la gana. En mi corral mandaba yo. Yo creo que como todas las grandes obras de arte, lo que consigues con Valle Sordo es, a través de una historia muy personal, muy íntima, ligera incluso en muchos aspectos, es hablarnos de temas muy complejos y muy importantes que nos afectan a todas. Hablo de cuestiones sociales, o sea, me parece que es un libro que habla, aparte de esto que estamos hablando de la separación de este tipo de formas de vida, habla de la sexualidad, de sexualidades no normativas, habla de salud mental, habla de dificultades económicas e injusticias sociales en general. Habla de paternidades y maternidades, de las dificultades también de ser padre y de ser madre. Y lo hace de una manera en las que se traslucen todos estos temas, pero dejándonos muchísimo espacio a las lectoras para reflexionar nosotros. No lo reflexiona por nosotros. Es como que nos abre esos espacios a través de esta mirada tan bonita de un niño que, claro, por supuesto tampoco lo está, pues tampoco tiene las herramientas para entender la complejidad de todo eso. Pero me parece que es lo que sustenta esta historia, entonces va mucho más allá de lo privado y de lo personal. Esto es algo que tú eras consciente mientras lo escribías, tenías como estos temas que querías tratar, o cómo ha sido la construcción de este relato así. Yo creo que ha sido un poco como que la escritura me ha ido llevando hacia esos lugares. Había algunos temas de los que sí que quería hablar al principio, luego otros como que fueron desapareciendo y se fueron uniendo otros, pero era más como partir de la historia de Nico y sin ser tampoco muy consciente de estar hablando como de grandes temas, ¿no? Como de... No era tan consciente de eso, sino consciente de que lo que quería era como cada vez dejar más espacio a la lectora y que la voz de Nico dijera lo esencial. O sea, como que si Valle Sordo tuviera el número de páginas que ha tenido todo lo que he escrito sobre Valle Sordo, sería 3 veces el libro. Entonces era como ir quitando como cada vez más cosas, como cómo se podría sostener esta historia con lo mínimo. Sobre todo eso, para que la parte reflexiva la pusiera quien lee. Y como la parte, como que fuera acompañando a Nico y entendiendo cosas que él quizá entiende desde otro lugar, que tampoco se explica mucho a sí mismo, ¿no? Pero como que quien lee más o menos sabe que Nico entiende lo que está pasando, pero que no tiene palabras porque es un niño. Entonces fue como, sí, como ir dejando como espacio. Y ahora que has dicho lo de la reflexión, me di cuenta también de que hay como muchas novelas que tienen como pasajes reflexivos, que no sé muy bien cómo posicionarme ante eso, porque es como que al mismo tiempo una novela o cualquier libro es como una oportunidad para reflexionar sobre el mundo, ¿no? Y algunas de esas reflexiones son como muy bellas. Pero a veces siento como que
sí, sobre todo ahora cuando leo, como que veo a veces como una escena y en el párrafo siguiente la escena explicada. A veces o sea, como que a veces dices, esto me ayuda a entender cómo lo vivió el personaje y demás, pero a veces es como, no es necesario porque en esa ambigüedad o en ese espacio hay algo que es como muy fértil para quien está leyendo. O sea, porque leer también es un acto creativo, yo creo. Y entonces como, si tú dejas que quien está leyendo pueda crear, va a ser como más, el viaje va a ser como más, como que va a tener más sentido. Y justo compartía con Clara algo que decía Carmen Martín Gaite, que era como que la literatura consiste en el texto que está escrito y el texto que quien lee va escribiendo en su cabeza en paralelo. Entonces, creo que eso es importante y es algo que escribiendo Valle Sordo he aprendido como a tener muy en cuenta. ¿Te parece si hablamos un poco más de la forma de la novela? Bueno, para empezar, del uso del lenguaje. Utiliza muchas palabras inventadas, como hemos visto, palabras del niño que se inventa, muchas en relación con la danza, pero con otras cosas también, y muchos localismos también, zamoranos. ¿Cómo de importante era este uso del lenguaje? Que también, digamos, que es casi, parece como si fuera un interés de preservación y de poner en valor también estas maneras de hablar, estos dialectos. Y me da curiosidad también saber cómo lo han recibido gente de fuera de Zamora, para los que estas palabras no son familiares. Claro, yo leo Cuzo, leo que la abuela, hay un momento en el que habla de que caigo a la abuela. Esto, que para mí suena a hogar escuchar estas cosas, pero ¿cómo le suena a alguien de Madrid? ¿Qué te han comentado la gente y cuál era tu intención también? Pues, para empezar por el final, el otro día en Madrid como que me preguntaron cómo pensaba yo que Valle Sordo podía viajar a otros lugares como lejanos o algo así, como la historia y demás, y yo creo, intuí que la pregunta iba un poco por ahí, por cómo está escrita, ¿no? Pero yo creo que bien, o sea, al final no hace falta como entender todo en un libro. Cuando lees como libros escritos por escritoras latinoamericanas hay muchas cosas que lo entiendes, pero entiendes la música, la situación te ayuda a entender un poco qué significa la palabra, o aunque no la entiendas, si lees Cuzo, la primera vez dices qué es, pero luego ya por la situación en la que se está usando puedes decir más o menos qué quiere decir o por dónde van un poco los tiros. Entonces, yo creo que se puede leer. O sea, si eres de Zamora te va a resonar más, pero si no, pues te va a parecer algo como más ajeno, pero igual también como más, no sé si la palabra es divertido, pero más sorprendente. Y luego, en cuanto a lo de las palabras, claro, ahí hay como un viaje personal también, porque es como que yo, cuando acabé de estudiar bachillerato, me fui a Salamanca a estudiar Derecho, y yo era una persona que pasaba muchísimas horas frente a los libros, era como un empollón. Entonces era como que yo aprendí a manejar esa jerga de una manera como muy técnica, y mis amigos de la carrera también eran gente muy empollona, y entonces yo pasaba muchas horas al día hablando con unas palabras que no son las mismas palabras que usa mi abuela o mis padres. Que claro, aquí hago como un pequeño excurso, pero es como algo sobre lo que igual podemos reflexionar en colectivo, porque claro, si yo fuera de Galicia y volviera a mi casa y mi abuela habla como en gallego y yo luego me voy a Salamanca a estudiar Derecho, sería muy consciente de que la lengua que se habla en mi casa es distinta a la que se habla en la universidad, y que son dos mundos que están definidos. Pero lo que pasa como con, bueno, en mi caso, que asegura que será también el caso de muchas personas que hayan vivido en pueblos y hayan luego ido a la universidad, es como que las palabras, la lengua que se habla en tu casa no es una lengua que esté definida en ningún sitio, pero no es lo mismo, y está bastante lejos, de hecho, de la lengua que se usa como para enseñarte derecho civil. Entonces, como se define casi más por lo que no es. O sea, no es esto está claro que es como una jerga técnica que tienes que aprender a manejar, y esto es lo otro. Y por supuesto hay como que todo el señalamiento de paleto, provinciano, todo eso que tiene que ver con esas palabras, ¿no? Bueno, entonces como que yo me acuerdo de volver a casa y
como que a veces me costaba hablar con mi abuela, o sea, era como que yo quería usar expresiones, pero como que me juzgaba a mí mismo. Pues no sé, por ejemplo, una que usaba, o sea, algo que es muy socorrido. Pues era como, no sé, de repente esa expresión, a lo mejor yo estaba hablando con mi abuela y iba a decir eso, pero como que internamente, como que todo lo que tenía que ver con lo académico y lo técnico me corregía como, dilo de otra manera. Entonces yo lo decía de otra manera, pero mi abuelo no me entendía, en plan, este niño... Qué bueno. Entonces era como, sí, como que sentía que eso me estaba alejando porque yo quería comunicarme con mi abuela, pero mi abuela como, ¿qué? Y claro, yo a veces pensaba, se está quedando sorda, pero no se estaba quedando sorda. Es que estaba intentando hablar con ella con otras palabras. Y nada, ahí como que cuando me puse a escribir también como, fue como, pero es que aquí hay algo que está como muy vivo, unas palabras que tienen como mucho garbo, mucha capacidad para decir cosas que yo quiero recuperar. Y entonces eso sí que fue como bastante consciente de algo que se había como separado, como volver a juntarme con eso. Y nada, a partir de ahí pues empecé a escribir, como que iba con mi abuela al jardinillo, que es como donde se reúnen ahí las abuelas, entonces me ponía como a escucharlas y tomaba nota, tengo como un glosario, iba tomando como nota. Que por ejemplo el otro día mi abuelo usó una expresión que digo, si es que esto es pura literatura, porque dice, me duelen las muelas como demonios. Y digo, es que eso es súper poético. O sea, me duelen las muelas como demonios. De repente las muelas son unos demonios que te duelen. Es maravilloso. Y entonces todo esto como que yo ya lo empecé como a hacer como más mío, las grabaciones que hacía, como que las escuchaba. Luego también me ayudó mucho leer a Agustín García Calvo, que tiene un glosario. El manifiesto de la Comuna Antinacionalista de Zamora tiene como un glosario con las palabras HPRs, todas estas. Y sí, yo dije, pues tiene que ser por aquí. Y luego también porque yo pensaba, voy a contar la historia de un niño que pasa su infancia en un pueblo de Zamora. Yo he vivido mi infancia en un pueblo de Zamora. Entonces tendré que contarlo con las palabras que se usan en un pueblo de Zamora. En ese sentido, porque era como... Ya que voy a hablar de una realidad que conozco, como que para mí tenía todo el sentido que forma y contenido estuvieran unidos ahí. Sí, y lo consigues porque esta manera de usar el lenguaje aparece totalmente natural, o sea, es que es la manera de hablar de Nico y en ningún momento suena, pues sí, es totalmente natural y está incorporado en su personalidad y en toda la historia. A lo mejor podías hablar un poco de cómo llegaste a encontrar esa voz narrativa, porque la obra final es, como hemos dicho, la voz de Nico, de este niño de 12 años, hablando de su verano de cuando tenía 10 años, pero no siempre estuvo narrada desde ese punto de vista, la novela, ¿no? Háblanos un poco de esa búsqueda de la voz. Sí, al principio estaba narrada como desde el punto de vista, o sea, he estado como 3 años escribiendo la novela y al principio estaba narrada desde el punto de vista de un adulto. Y cuando llevaba como 1 año y medio escribiendo el libro, sentí como que era el niño el que tenía que contar la historia. Y sí, esa fue como en una escena, hay una escena importante, que no os digo cuál para no haceros spoiler, pero que tiene que ver con el baile, en la que, o sea, en las primeras versiones el narrador adulto contaba y el niño hablaba, cuando decía y yo le dije, pues ahí el niño entraba a hablar, pero la historia la contaba el adulto. Pues entonces había una de esas en la que y yo le dije, y entonces el niño empezaba a hablar, como que no se callaba, como que de repente era como, y el narrador adulto quería entrar como a decirle, ahora me toca a mí, pero el niño era como, no, esta es mi parte, tienes que dejar contar esto a mí porque es mi historia. Y entonces como que yo ahí sentí una especie como de revelación porque dije, jolín, si el niño le ha dado un codazo al narrador adulto para que le deje contar esto a él, ¿por qué no hacer con toda la historia esto mismo, no? Y entonces nada, ahí ya como que lo empecé a hacer y ha sido como muy... O sea, he aprendido un montón también a desplazarme como para escribir desde otro lugar, ¿no? Como desde la mirada del niño y también a no tener miedo, a no tener el control sobre lo que se escribe. Y entonces eso para mí es como genial porque sí, no pensé yo que se pudiera escribir desde ahí. Algo que a mí me ha gustado mucho también en el libro es la manera que tienes de presentarnos a los personajes.
comentaba antes, como hay algunos momentos en los que a través de un gesto, un pequeño gesto, de repente ya conocemos íntimamente a este personaje. Que es algo, te decía, que a mí me pasa mucho con Truman Capote, por ejemplo. Me parece que es algo que hace de manera brillante. A veces que dices, caminaba como si tuviera los zapatos engrasados. Sé cómo es este hombre. Hay un fragmento, lo voy a leer, son 4 líneas, en el que nos presentas a la madre y a la abuela de Nico. Yo ya sabía quién me despertaba antes de abrir los ojos. Si la persiana subía de 2 veces, ras, ras, y chocaba con el tope, era mi madre. Si subía despacio, con un sonido como el de los fuegos artificiales cuando suben antes de explotar, era abuela. Qué bueno. De repente ya sabemos, y hay varias de estas. Nos describe sin describir y además nos ayudas a quererlos mucho a todos estos personajes. Hasta los más hostiles, que hay algunas figuras que prácticamente todo lo que pasa es como muy áspero y tal, pero nos los presentas desde un punto de tal ternura que acabamos también sintiendo esa ternura con ellos. Me comentaba Jonathan que yo soy alérgica a los perros y no me gustan los perros. Ay, pero Jessie es guay, polémico, pero soy Jessie es alérgica. maravillosa. Pero hay una perra maravillosa en el Sí. libro que es que al final la amo. Total. Es que le coges cariño hasta las personas, los personajes que a priori podrían ser más antagónicos. No sé si nos quieres comentar algo sobre... Sí, eso es lo que te decía antes, que es como que me gusta que me lo digas porque yo acabé cogiéndole como cariño también a todos los personajes. Y como que me gusta que quien lo ha leído como que haya llegado de esa manera también a esos personajes, como que la ternura les haya, como que te haya llegado a ti, a más gente que me lo ha dicho, ¿no? Como esa mezcla de ternura y aspereza, pero que como que la ternura prevalece, parece ser, ¿no? Y sí, eso también, la escritura como que, claro, al final como escribes y reescribes tantas veces, cada vez ves, o sea, escribir siento que es como acercarse a algo. Entonces algo como que está borroso, como que si escribes y la botella está ahí, como que escribir es ir haciendo esto, bueno, más que esto, acercarte tú a la botella no viene, pero como que te vas acercando hasta que lo ves de cerca y entonces como que yo a esos personajes como, yo que sé, podía ser el padre o la madre, como que estaban más lejos, como que cada vez los fui viendo más de cerca y como que acabé entendiendo, como que los veía y sentía cariño hacia ellos también. Y me gusta como que, porque no sabía si eso iba a llegar como al otro lado del papel, ¿no? Como a quien lo recibiese, pero sí. Y lo de Truman Capote, pues nada, menuda comparación. De verdad que ahorita, además, ya ves, en contextos totalmente diferentes, ¿no? Esta abuela abriendo la persiana, pero sí, es algo que me saltó, me vino a la mente enseguida. ¿Nos quieres hablar un poco de cómo llegas tú a la escritura? Y con esto me refiero, por un lado, en tu trayectoria vital, en tu biografía, digamos, pero también hay algo que me llamó la atención en el libro, es que al final hay un montón de agradecimientos. Y además en los que especificas pues, diferentes relaciones que has tenido con gente que para ti han sido muy significativas a la hora de escribir el libro también. Me da la sensación de que es una escritura en la que el peso de lo colectivo es importante, que hay muchas conversaciones, mucho tejer, que es... Bueno, que no se trata de la escritura de una persona aislada ahí en su cuarto, sino que es algo que está muy, muy atravesado por muchas relaciones y muchas conversaciones. ¿Cuál es tu proceso, por un lado vital, hasta llegar a la escritura y también en la práctica de la artesanía, digamos, del escritor? Pues en cuanto a mi proceso vital, es como que esto, como que a raíz de que me están preguntando sobre esto, cada día como que me vienen recuerdos nuevos, porque tampoco había pensado mucho, o sea, hay como una decisión tajante como de, y muy romántica de decir, lo dejo todo por la escritura, como a los 23, entonces como en ese momento ya tal. Pero antes sí, yo me acuerdo como con 19, 20 años escribía como reseñas en una revista digital que se llama Lecturas Sumergidas, como cosas sobre García Calvo, sobre Bertrand Russell, como todo ensayístico, así que me gustaba, leía mucho ensayo y tal. Pero luego no sé, como que últimamente tengo un recuerdo que me viene de yo como de pequeño, escribiendo como un diario. Hubo un verano que me acuerdo que estuve escribiendo como un diario. Y como que me gustaba mucho. Eran 5 renglones cada día. O sea, yo tendría como 8 años o así. Pero me acuerdo que era como... Y a veces como de estar pensando en qué voy a poner en esos 5 renglones cuando llegue a casa. Que me da mucha pena porque no sé dónde está, ojalá encontrarlo.
Luego también me han dicho, por ejemplo, que este recuerdo yo no lo tenía. Bueno, es que hay una historia aquí, resumo rápido, pero Sabela, la persona que aparece en la primera página, pues la Sabela de la realidad, como que ha llegado al libro, entonces me ha escrito. Bueno, me va a presentar ella en Santiago. ¡Ah, qué guay! Qué bueno. Sí, todo muy Es que bueno. tengo una clienta que me ha hablado de Isabela. Sí, pues en Santiago va a ser ella quien presente el libro, que va a ser muy, no sé, va a ser muy emocionante eso. Y Isabela me dijo, yo tengo una redacción que tú escribiste con 12 años, ¡Ay, qué guay, qué bonito! que la tengo guardada porque ya intuía yo algo, no sé qué. Y yo, De edad de mi hijo, además. ¡Qué guay! Fíjate. y entonces ese recuerdo no lo tenía, luego me acuerdo como de escribir algún poema y tal, pero bueno, no sé. No sé cómo cuál es como mi camino hasta llegar a la escritura. Creo que no conecto tanto como con el hecho de yo tengo la vocación de escribir desde que era pequeño o algo así, que eso no me resuena a mí, sino más bien de que desde pequeño soy una persona muy fantasiosa y siempre he tenido como he tenido como muchas escenas imaginadas en mi cabeza de sí como fantasear mucho y eso como que sí que pega más con alguien que escribe quizá, pero no con alguien, o sea, con alguien que escribe de mayor y que fantasea de niño y de adolescente de muchas formas distintas. Y la otra pregunta, lo de el texto. El proceso de la práctica de tu escritura. Sí. Claro, al final como que el proceso de escritura de Vallesordo está también marcado por la estancia en la Fundación Antonio Gala, que es un sitio en el que dan como becas para 12 o 13 personas que pertenecen a diferentes disciplinas, como escultura, música, artes plásticas y literatura. Y ahí había una cosa todas las semanas que se llamaba fecundación cruzada. Entonces como que en el salón cada semana una persona se ponía como a explicar al resto de las personas lo que estaba haciendo. Pues si era música ponía o sea, explicaba lo que había hecho y ponía un trozo de la pieza musical que estuviera componiendo, o si eran los cuadros, te explicaba y luego te subías a la sala de pintura y como que todo el mundo opinaba. Y las opiniones eran como muy bienvenidas, entonces aunque yo no tenía ni idea de pintura, por ejemplo, cuando fui ahí, y ya luego sales de ahí y dices, bueno, pues algo entiendo, tampoco demasiado, pero un poco. Y eso, pero era como exponer todo el rato lo que estás haciendo un poco, como cada mes o así, esto es lo que estoy haciendo. Y entonces es como que eso es como un proceso creativo como muy permeable y muy abierto a la mirada de los demás y como a ir aprendiendo. También me acuerdo que iban como escritoras que nos ayudaron mucho. Por ejemplo, Sara Torres me ayudó mucho también. Sara Torres estuvo allí como 3 o 4 días y no sé, me ayudó también como a relajarme, como que leyó como unos cuantos capítulos del libro y me dio como algunos consejos, pero sí era como que todo el rato estaba recibiendo feedback. Y luego ya el propio proceso de edición con Luis, que es el editor de Libros del Asteroide, también ha sido como muy... como de yo estar abierto a cambiar cualquier cosa casi, o sea, como que cualquier cosa que me propusieran yo no les decía no de entrada, decía bueno vamos a ver, luego efectivamente había algunas que era como bueno esto sí que quiero que se quede y no se puede ir, pero este párrafo hay que reescribirlo porque por lo que sea pues yo me pongo a reescribirlo, como que estar muy abierto, también porque soy consciente de que no sé, es la manera de aprender, al final como si no eres como permeable no vas a aprender y también como tengo suerte de que mis amigas que escriben y que están a mi alrededor son así también. Entonces, como que para mí no tendría sentido, como que veo que esa es la manera. Y sí, o sea, porque con Vallesordo, por ejemplo, ya dentro de la editorial, una vez ya como que ya sabíamos que iba a publicar a Libros del Asteroide, como que yo trabajé con Luis, que es el editor, como 2 rondas de lectura y corrección, y luego con Fátima y Nuria, que son otras editoras también de la editorial, como ya más, de manera más concreta cosas, pero ha habido como un montón de gente que lo ha leído antes de que saliera, y de hecho no sé, como que ahora pienso, cuando ya acabe como la promoción y todo y esté como más tranquilo, como que me gustaría apuntarme a un taller, como para seguir aprendiendo como de otra gente que escriba de otras cosas, o sea, como que sí, no sé, ojalá tener esta actitud siempre de estar como queriendo aprender. Sí, pero que se ve también que aprendes mucho de ese entorno literario, digamos, pero también de entornos que no tienen nada que ver con la literatura, que también Claro. todas esas voces también, y todas esas conversaciones también están muy presentes y se ven como muy importantes también en lo que queda al final. Sí, es que en la conversación también eso es como muy, o sea,
creo que en mi forma de escribir es muy importante como conversar. Como que muchas de las historias que están ahí me han llegado a mí como por conversaciones. Y como que como a mí la manera que tiene mi cerebro de que se active como esto tengo que escribirlo. Yo que sé, el otro día os cuento una anécdota. Estaba en clase de pandereta y había una señora que estaba a mi lado y ella toca la pandereta como... ella es zurda. Y entonces como que le dije, ¿por qué toca la pandereta así? Y me dice, claro, yo soy zurda, tal, pero bueno, es que hasta los 50 años no pude hacer nada con la izquierda porque me metieron en la cabeza que yo tenía que escribir con la derecha. Y dice, mi madre me ataba la mano a la izquierda y cuando yo le daba vueltas, claro, se me ha quedado todo grabado porque es como genial lo que me dijo. Me dice, cuando le daba vueltas al colacao con la izquierda, mi madre me decía, eso es el demonio, eso es el demonio. Sí, eso pasa mucho. A mi hermano pequeño le pasó eso con una profesora, él era zurdo y la profesora pues tenía ese mismo pensamiento, le pegaba en la mano y todo, eso es el demonio, no tienes que escribir con la derecha. Que algo positivo que se sacó de eso que ahora sabe escribir con ambas manos, pero vamos, que matan, sí, le castigaban y todo. Y eso, como que me contó esto esta señora y me dijo, como es que yo he sido toda la vida zurda contrariada. Ay, qué buena. Y yo dije, aquí hay un personaje. Un personaje que es una zurda contrariada, encima con todo lo metafórico que puede haber ahí, ¿no? De que no te han dejado hacer en tu vida lo que has querido. Y eso, pero cómo me ha llegado a mí esa idea que cuando escriba seguramente en el siguiente libro eso va a aparecer de alguna manera, transformado. Pero eso me ha llegado a mí a través de alguien, de una conversación que sentaba, pues en este caso una clase de pandereta, ¿no? Pero es como eso, como que yo confío mucho, sí. Además es como que, por ejemplo, lo primero literario que yo escribí, o como con propósito literario de hacer algo bonito o algo así, fue como que yo le dije a mi abuela, cuéntame cómo fue tu boda. Y me acuerdo que era como un texto que se llamaba Una boda en los 60. Pero siempre es eso, como que parte de... O sea, no, considero que para escribir algo alguien me lo tiene que contar un poco. Entonces sí. Bueno, ¿te parece si abrimos un poco? Seguro que muchos tendréis comentarios, preguntas, cosas que queráis conversar. A lo mejor le queréis contar alguna historia, Jonathan. ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo? ¿Algunas habéis leído el libro? ¿Algunas? Sí. Yo quería hacer una pregunta. Es que a mí al final, bueno, no voy a contar el qué, pero me marcó mucho una cosa muy concreta del final. Quería saber si hay un final alternativo para la Jessie. Ay, sí. Ay, sí. Porque a mí es que es una cosa que... O sea, se me ha ocurrido al principio cuando habéis hablado de la nostalgia y demás. Que es en la única parte en la que yo he sentido la nostalgia, en las últimas, no sé, 3 páginas, 4 páginas, no en todo el libro. Entonces, pues ahí es donde me he quedado con lo de la Jessie. Pues final alternativo no, nunca lo hubo, la verdad. Como que de alguna manera sentía que tenía que acabar así la novela. Y como en una reseña, no sé quién ha dicho algo que creo que va por ahí, un poco como que me ayuda a entender igual porque ese es el final. En la reseña dicen algo así como que habla de no sé qué, de no sé qué, de no sé cuál y de una inminente pérdida de inocencia. O sea, la pérdida de inocencia creo que no sucede en el libro, pero sí que justo lo de la nostalgia que te puede venir es porque en las últimas páginas sí que se deja ver que efectivamente eso va a desaparecer de alguna manera. Entonces como que creo que ese tiene que ser el final. Yo quería preguntarte, Jonathan, bueno, ya has dado algunas pinceladas, ¿qué hay de Nico en Jonathan y qué hay de Jonathan en Nico? ¿A ti te gusta? Has dicho que no te gusta el baile. Sí, me gusta. Sí te gusta el sí me baile. gusta. ¿Qué más cosas hay de Jonathan en Nico? ¿O los amigos de Nico? ¿Hay algún amigo de Jonathan por ahí? No sé, nos concretas así un poquito. Pues... ¿Qué hay del personaje en el autor y del autor en el personaje? O sea, como que al final las cosas sobre las que yo escribo como que parten de una emoción que yo siento o que recuerdo haber sentido. Entonces como que yo sí que siento que más o menos sentí las cosas que siente Nico en el libro. Que bueno, también hay mucha ficción en eso, ¿no? Porque en los recuerdos y en las emociones que recordamos haber sentido, pero bueno. Entonces, digamos que lo que es el motor de la escritura, que desde mi punto de vista es algo emocional, que tiene que ver como con algo que está como aquí, en la tripa, ¿no? Eso es como propio y lo demás es invención porque
también es uno de los grandes placeres de escribir, es inventar y transformar sobre todo. Como es pues, la historia esta de esta señora de la ciudad contrariada, que de eso yo pueda crear un personaje, es como que a mí eso me parece muy divertido, porque es como crea algo a partir de aquí. Entonces eso, luego por ejemplo, los personajes, como que casi todos son como Frankenstein, en el sentido de que pues como que el amigo Ethan tiene las orejas de uno de mis amigos, tiene como la forma de comportarse de otro de mis amigos, tiene como los ojos de otro amigo que a lo mejor como que he conocido mucho después, o sea, son como así como cosas. Y algo que sí que me pasa es como que necesito imaginarme físicamente a los personajes. Pero esas imágenes como que a veces no sé dónde las he visto. O sea, porque por ejemplo, la madre, para poder escribir sobre ella como y verla cómo actuar, como cuando está en el corral y todo eso, sí que le puse la cara de alguien conocido, que no era mi madre, es como una persona cercana. Pero luego el padre, para mí tiene como una cara que yo no sé qué cara es, porque es como que me suena a alguien del pueblo, pero no existe. Creo que es como alguien que he visto en sueños. Luego Ethan también tiene como una cara que yo no sé si es un niño que yo he conocido, pero es como que, o sea, si supiera dibujar, podría dibujarlo perfectamente, pero no sé dibujar. Pero es como que también esa cara yo no sé de dónde ha venido. Pero es como que sí que para mí tiene que tener como esa cara porque es como, no sé, para imaginarme la escena y ver como qué gestos ponen o todo, cómo se conmueven, cómo se emocionan. Pero sí. Y luego, ya como un poco para contestar a la pregunta y no irme demasiado por las ramas, es como lo que tiene que ver con lo queer o con una infancia queer en el pueblo, como que eso yo también lo he vivido así, o sea, de sentir como muchas cosas y de sentir como curiosidad hacia cosas como que no estaban permitidas y no entender absolutamente nada. Nico creo que es más espabilado de lo que yo era, porque yo era como que estaba, bueno, yo estaba más desconcertado aún. Y luego algo que tiene Nico también y que yo tengo o que he tenido, como la ilusión o el entusiasmo ese de venga para adelante, no sé, como es algo que yo creo que hemos compartido y sí, esto no sé quién me lo dijo, pero es verdad que es un poco parecido, el viaje que hace Nico de que él quiere como bailar y la gente que está a su alrededor no entiende muy bien por qué quiere hacer eso, pero él dice venga para adelante, es un poco lo que me ha pasado a mí con la escritura, que eso yo no me había dado cuenta, pero cuando me lo he enseñado después también ha sido así un poco porque es como escribir también cuando vienes de una familia en la que los libros no han tenido mucha importancia. Al final, obviamente no los juzgo porque si tienes que estar trabajando todo el día y llegas a casa no te va a apetecer abrir un libro y si nadie te ha enseñado lo maravilloso que es leer, pues eso no te cae de la nada. Pero sí es verdad que eso también ha sido como duro para mí eso y yo creo que en algunos momentos de la escritura yo me he agarrado a la ilusión de Nico para que alimentara como que él tiraba de mí porque sí que ha sido como muy desgastante en algunos puntos. Y sí. Yo, si me permite, perdón. Quería, a lo mejor no es tanto una pregunta, es casi más una petición. Después de escuchar, yo no he leído el libro, lo descubrí porque me dijo mi hija, mamá, mira este libro, es un niño de la provincia de Zamora, nosotros somos de aquí. Tú has dicho, bueno, has estado hablando de muchas cosas que yo creo que me quito el sombrero de verdad, porque te admiro un montón y no te conozco. Yo soy maestra y tú has dicho que te gustaría ir a talleres a aprender y le has dado mucho valor al aprendizaje, que me parece maravilloso. Yo te pediría que en algún momento te plantees enseñar también, porque cuando has dicho me apuntaría a un taller, yo he pensado sí, que vaya a enseñar a los niños o a gente joven, me da igual, niños, jóvenes, mayores, que vaya a enseñar, aunque no sea tu propósito enseñar, solo con lo que has dicho, con cómo has hablado del libro, de la escritura, del proceso de creación, de imaginación, de fantasía, de tantas cosas que has hablado, eso mismo, dicho, digamos, hacia personas, pues eso, que estén un poco como pensando, ay, la lectura, qué rollo, tal, un poco para animar.
para animar a personas que puedan ser en un futuro más lectores, no digo escritores ya, porque tampoco tienen por qué serlo, pero por lo menos que les guste imaginar, leer, crear. Lo transmites muy bien. Y con esa dulzura. Muchas gracias. Y mucha ¿Verdad? ternura. Ella dijo ternura. Mira, Clara, qué viste dulce. ternura en el libro. Eres tú. Ternura eres tú. Yo no te Pues que lo conozco, solo de transmite. lo que hemos En el libro visto. lo transmite mucho. Muchas gracias. la Enhorabuena y muchas gracias a ti. Bueno, a los dos. verdad. Y yo encantado de eso, o sea, como que encantado también de enseñar, Qué bonito. de verdad. porque sí, de compartir, como de mostrar un poco. Y contarlo, ¿cómo lo cuentas? Ay, Sí, sí, de verdad. Te lo decimos desde que somos ya un poco más mayores y lo vemos a lo mejor mira, desde ya, otro punto de soy vista. viejita ya. Que tú, la juventud, transmite. Sí, y en relación con enseñar, como desde una forma, o sea, como que me parece, sería guay también como compartirlo con gente como adolescente, quizá, no, eso no lo había Sí. pensado, pero es verdad que yo encantado de ir a donde me llamen. Y luego también a nivel de escritura, es verdad que, por ejemplo, la Casa de Cultura de Toro sí que me ha pedido que como que imparta un taller que haré en abril sobre escribir la infancia, como que básicamente será como contar esto un poco Sí. para quien se anime. Es verdad que Toro os pilla un poco lejos. Bueno, Pero se puede hacer aquí también. Se puede hacer ¿eh? aquí En la también. librería. Sí. Habla con mi hermana. Pero sí, se podría hacer porque también es eso, como que también hay una parte que tiene que ver como con más técnica de cómo me he acercado yo a eso para poder aprender a darle vida a Nico y de compartir eso pues Muy también. interesante. Estoy encantado, sí. Joaquín iba a decir una pregunta. Bueno, encantado de escucharos. Me ha gustado mucho lo que ha hecho Dom. También tu amiga, espera que lo tengo aquí. Claro. 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 Y una de las cosas que precisamente he comentado en la reseña que hice radiofónica de vuestro libro es ese hilo de esperanza que atraviesa toda la historia de Nico y que se transforma en otra cosa en esas 4 o 5 últimas páginas de las que hablaba aquella... ¿Cómo te llamas? Que no me acuerdo. Isabel. Me impresiona en el libro eso, que apuntaba también una maestra, yo también soy profesor y siempre me ha encantado llegar a los que quieren aprender, a esas mentes que todavía manifiestan cierta permeabilidad, o sea que el agua que caiga quizás, el conocimiento que haya pululando alrededor pueda calar en sus cabezas y hacerlos mejores en cualquier sentido de la vida, ¿no? Y creo que tu libro tu novela, hace bastante esto. Por eso hoy estoy pensando, mientras hablabais, de que no es fácil ser sencillo hoy, nada fácil. Y tú lo has sido, y lo estáis siendo en esta exposición, ¿no? Llegar a las verdades de una manera auténtica, no afectada, como estáis haciendo vosotros, pues a mí me está dejando turulato. Es una palabra que bien Preciosa. Nico dice incluso en algún momento. Por tanto, felicidades y sí, yo ya he insinuado en el departamento de los Sauces, donde todavía voy algún rato a hablar con los chicos, que por supuesto este libro debe de ser un libro del departamento para la ESO, porque me parece una lección en muchos sentidos, sobre todo una lección para abrirles a cualquier aprendizaje, a estar ilusionados con algo, sea la danza o sea la pesca o lo que sea. Nosotros que tenemos en los Sauces al campeón del mundo de pesca, ¿no? Imagínate, bueno, pues ole ahí, ¿no? Que alguien es capaz de tirar por una afición, por una ilusión con todo, ¿no? Y arrastra también y convence al entorno de que su ilusión o su esperanza tiene sentido, ¿no? Incluso les implica, ¿no? La tía de Nico es un encanto, vamos, que le llevara un coche a la grúa ya es una cosa de aurora boreal. Por eso, felicidades y gracias, ¿qué te voy a decir? Muchas gracias, Joaquín. Y además, la reseña que hiciste fue súper bonita y lo agradecí un montón. Como que me gustan mucho también las lecturas tan cercanas y como tan poco afectadas también. No, porque también como que el libro se está, pues a la vez publicado en esta editorial, como que se está recibiendo desde otras maneras, incluso hay como reseñas
que me hace gracia porque para decir cosas buenas del libro usan palabras súper... Sí, no sé. Rebuscadas. Sí, que ahora me hace gracia eso porque es como... Bueno, que es su trabajo, el trabajo del crítico, pues al final hace eso, ¿no? Pero que cuando es una como... Cuando se recibe de una manera como tan cercana y tan así, eso tiene mucho más sentido para mí. Entonces, pues, muchas gracias. Yo tengo una pregunta para Nico. Pues, pregúntale. Pero me refiero, tú que conoces más a Nico, ya que como veo que al niño le gusta el baile, que lo demuestra, claro que sí, ¿a Nico le gustaría la película Billy Elliot? Pues Billy Elliot no había visto la película, la he visto como hace un mes. No la había visto antes. Porque yo cuando leí la parte de atrás dije, tiene muchas pinceladas de Billy Elliot. Pero a Nico, yo creo que Nico sí ve la película de Billy Elliot. Porque es como, Billy Elliot es como si fuera, no es que sea Nico, no los quiero comparar, sino que es como que él también vive en un pueblo muy cerrado, encima con muy dura la vida de la de Billy Elliot en esa situación. Y claro, que le guste expresarse la danza en vez del boxeo y esas cosas, yo digo, ¿a Nico le gustaría Billy Elliot? Yo creo que le encantaría. Claro. Yo creo que sí. O sea, estaba pensando, pero sí, seguramente le encantaría. ¿Se sentiría identificado con Billy Elliot? Sí, claro, yo no puedo hablar por Nico. No sé. se sentiría Responde identificado. tú como... O sea, yo creo, porque es que yo creo que como que toda su ilusión y su fantasía tienen mucho que ver también con Fama bailar. Entonces, como que en Fama bailar todo era como mucho más teatral, Sí. más purpurina, más Sí. boom boom plac. Y en Billy Elliot es verdad que lo ves, pero es verdad como que tienes que aprender un baile reglado y todo. Sí, Entonces yo creo que a claro. Nico le podría gustar, pero Fama bailar le va a encantar siempre más. Sí, Claro, yo me refiero... seguro. Claro, yo a lo que quería llegar más bien es a esa rebeldía que demuestra Billy Elliot al decir que no, como Nico. Sí, en ese sentido sí. Claro. Como que esa rebeldía yo creo que podría sentirla como de... Pues eso, la escena que ha leído Clara de en mi corral mandaba yo, ¿no? Claro, eso, Porque eso, tiene que venir eso. mi abuela a decirme que no baile. Sí, en eso yo creo que podrían ser... Como que podrían hacer como muy buenas amigas. Si quieres preguntar alguna cosita más. Y si no, ya para cerrar, yo te quería preguntar, Jonathan, ¿cómo estás llevando el tema de la repercusión de la novela? Todas estas reseñas a las que tú aludías, los comentarios, por ejemplo, de David Zuclés. ¿Cómo ves que tu libro aparezca en la prensa nacional de esta manera? ¿Cómo lo llevas? Bueno. Es que es difícil. Sí, es complicado. Al principio, o sea, pues el libro salió como hace un mes, más o menos. ¿A qué estamos hoy? 15 de Sí, febrero. pero no ha llegado todavía el mes. No, Y al principio sí que era como que lo estaba viviendo como muy... como recibiendo toda esa energía que me llegaba, pero creo que en algún momento ha llegado a ser como o demasiada energía o demasiado desorden. Y ahora estoy como un poco... O sea, me da pena, pero es verdad que esta semana han pasado como muchas cosas buenas en relación con el libro, pero también yo igual como que me estoy intentando alejar un poco, entonces como que me llegan, pero muy atenuadas. Como que no me pondrían tan contento como siento que igual me tendrían que poner. Pero bueno, que creo que tampoco está mal eso, por eso, porque para que cuando vengan cosas malas, efectivamente, no, y también como decir, bueno, pues estoy un poco alejado. Entonces sí, lo estoy llevando, pues ahí vamos. Sí, o sea, más o menos bien, pero es verdad que Sí, pues ¿No te abruma un poco? sí, estoy un poco abrumado. Y lo que Marta Sanz, que me llevo muy bien con ella y me escribió como un correo como muy... Le agradecí un montón porque me dijo como es un salto vertiginoso, como dándole un poco la dimensión de lo que supone. Y nada, pero bueno. Comparen con Delibes, por ejemplo. Bueno, a mí Delibes me encanta. Sí, eso, o sea, creo que, no sé, tampoco me aventuro como a decir nada porque como es algo tan nuevo, también como que a veces digo, venga, ya tienes que estar, como que quiero estar como los pies en la tierra todo el rato en el sentido de, no de que me crea no sé qué, pero sí de, como que disocio y digo, pero no disocies con lo guay que es todo, pero es verdad que como pues también tengo que ser como más paciente conmigo mismo de que es como mucha energía y muchas entrevistas y mucho no sé qué y pues a veces mi cabeza se va a otros lados. Entonces bueno, pero sí, o sea, estoy como agradecido
sobre todo como el mes antes de que saliera el libro, estaba llorando todos los días, como que estaba muy sensible y como muy agradecido pues de que la vida pues haya ido más o menos por donde yo quería que fuera. Pero sí, ahora estoy como un poco, no sé, un poco abrumado en ese sentido. Pero bueno, justamente estos encuentros me encantan porque todo lo que tiene que ver con la promoción de Valle Sordo, hay muchas cosas que tienen que ver como con entrevistas que algunas son agradables, otras como que no son tan agradables. Pero justo esto sí que, esto me encanta. Los o sea, encuentros con los lectores. Sí, los encuentros con la gente que lee, también por eso de que decía como de la manera en la que se recibe, que no es como una manera como ampulosa o no sé, como que yo creo que, bueno, espero que estéis viéndome hablar y no estéis viendo como un autor de los llamado a convertirse en los más interesantes de su generación, todas esas cosas. Algo más natural, claro, Sí, más sí, natural. sí. Yo gran promesa te he llamado, creo. No pasa nada. A ver, para presentar y tal está Que queda bien, bien, pero, claro. para presentar y tal está bien, pero como que me interesa más como, no sé, como algo más cercano, porque también el libro, no sé, es también un poco eso, ¿no? Algo pequeño que intenta como ser cercano y cálido, entonces eso, pero sí, a mí esto, de hecho esta semana ha sido un poco complicada y justo ahora como que noto, digo, que como que respiro en encuentros así, así que muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por Gracias a venir ti. y gracias a todos por asistir. Ahora yo no tengo que